Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la edición central de MD Noticias. Es un gusto acompañarlos y saludarte, Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Mari? Todo bien. Me alegro. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante. El ambiente, la calidad del agua en particular, son tema de arranque. Sí, porque las autoridades de salud pública, OCE y el Ministerio de Ambiente afirmaron que el agua que llega a los hogares es potable y segura. Esto tras la publicación de un informe de la agencia reguladora, la URSEA, que mostró para un periodo específico la presencia de trialometanos en el agua por encima de los parámetros establecidos. Y bueno, justamente respecto a la calidad del agua, la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía reclamó acciones y mayor información por la presencia de trialometanos, sí, pero también de coliformes en ese curso de agua que abastece a la zona metropolitana. Tenemos más información para compartir. Para muestra, los titulares de jueves. La Cámara de Diputados votó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, convirtiendo a Uruguay en el primer país del bloque en concluir la ratificación parlamentaria, lo que fue destacado por el canciller Mario Lubetkin y la oposición. El empresario Mario Cardama dijo a MBD Noticias desde Vigo, España, que si es convocado por la comisión especial que investiga la compra de las OPB en el Parlamento y sus abogados y abogadas le recomiendan concurrir, no tendría inconveniente en viajar a Uruguay para presentarse en el Poder Legislativo. Los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Ambiente y de Salud Pública trabajan en coordinación para vigilar la situación epidemiológica de la gripe aviar y evitar que se propague a la avicultura comercial. El Congreso de Intendentes aprobó la creación de una comisión especial que antes del 17 de marzo aprobará un informe en el que definirá una propuesta de esa entidad para bajar las multas de tránsito. La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton declara este jueves a puerta cerrada ante un comité del Congreso en Nueva York, un día antes de que lo haga su esposo, el expresidente Bill Clinton, citados en el marco de la investigación parlamentaria sobre sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein. Casi 8.000 personas murieron o desaparecieron en rutas migratorias en 2025, aunque la cifra es probablemente subestimada, indicó la Organización Internacional para las Migraciones, mientras que en lo que va de 2026, las víctimas ya son más de 600. Aquí está TV Ciudad. Esto abarca sus dispositivos porque pueden seguirnos por esa vía mediante la web tvciudad.uy, también por el canal de TV Ciudad en la plataforma YouTube y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y sus cercanías y también su web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Mariana porque hay adelanto desde exteriores. Sí, vamos a salir del estudio para saludar a Martín Duarte, que se encuentra aquí cerquita por el cordón y presenta adelanto de móvil. ¿Cómo andás, Martín? Martín, buenas tardes para ustedes. Hoy vamos a meternos con la realidad de los comerciantes, del comercio uruguayo y en particular de los feriantes. A mi espalda, bueno, reconocerán lo que es este paseo de compras que mantiene el nombre que se puso allá por el año 1991 por la coloración de las chapas. 1991 donde se funda este espacio aquí sobre la avenida 18 de Julio y Fernández Crespo llamado Los Techitos Verdes, que sufrió una modificación que vamos a estar hablando en un ratito. Y los feriantes, bueno, la ven complicada a nivel de lo que está pasando con el movimiento comercial y cómo ha cambiado el movimiento comercial de compra también de los uruguayos y uruguayas a partir de, bueno, lo que es la pandemia. Vamos a estar hablando en algunos momentos con alguno de ellos y compartiendo un informe que preparamos sobre la situación que están viviendo en la actualidad. Presenta Antel. Lleva tu Antel Box con hasta 100% de descuento con tu plan de fibra hogar. Comenzamos con el desarrollo informativo. La Cámara de Representantes aprobó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea por 91 votos en 93 y de esta manera Uruguay fue el primer país del bloque regional que ratificó el acuerdo en el Parlamento. Claro, en su respectivo Parlamento. A todo esto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, celebró esta decisión y se mostró satisfecho con el trabajo del Parlamento al respecto. Por un lado, la sensación de que culminó hoy, hace unos minutos, una fase que llevó a más de 2 décadas. Y nos podemos a pensar cuánta gente, cuántos uruguayos, cuántos técnicos, cuántos gobernantes, cuántas figuras, cuántas mujeres, cuántos hombres recorrieron estos 25 años que terminaron en el día de hoy. Por tanto, homenaje a ellos, a todos ellos.
porque entre todos se construyó algo que tiene que ver con el futuro largo de nuestro país, porque estamos hablando de la apertura, llamémoslo de una cierta manera, de una comunidad cercana a 800 millones de personas, euro-mercosuriana, si queremos señalarlo. Y por otro lado, y la otra sensación que tengo, es el extraordinario peso que nos toca a nosotros, porque ahora nos tenemos que arremangar, después de la ratificación, para empezar a construir ese futuro, que sin duda no será sencillo, pero que ahora sí lo podemos construir, que ya no es parte de un debate, ahora es parte de una construcción donde el 2026 deberemos adecuar con todos los sectores productivos, con la sociedad civil, sindicatos, etcétera, con el sistema político, porque esto sin duda fue un acuerdo de Estado. Tantas veces discutimos que lo que es un acuerdo de Estado fue lo que pasó hoy. De esto, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez destacó lo que definió como señal política dada por Uruguay, justamente esta aprobación parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Dijo que además fue una señal de valentía y que le transmite ahora a Europa la responsabilidad de hacer lo mismo. Sí, además remarcó la necesidad de que se instale una comisión bicameral que haga el seguimiento del cumplimiento del acuerdo. Que el Parlamento uruguayo haya dado sanción definitiva, aprobación al Acuerdo Interino de Comercio Mercosur-Unión Europea y que además haya sido el primero de los parlamentos del continente, de la región, en aprobarlo, demuestra la responsabilidad, la seriedad, el pragmatismo, el sentido de oportunidad de todos los integrantes del sistema político nacional, priorizando lo relevante, que es los puntos de consenso, de acuerdo. Sabíamos, éramos conscientes, el diputado Salle había expresado su posición contraria y la de su partido, se lo escuchó, como se lo va a escuchar a todos los legisladores que van a hacer uso de la palabra en esta jornada, se procedió a la votación y Uruguay dio una señal fuerte, que no es solamente una cuestión deportiva, esto no era ser el primero por ser el primero, era demostrar la voluntad política, la decisión, el coraje, la valentía de nuestro país, que siendo un pequeño país en este rincón del mundo, entre dos gigantes, estaba dispuesto a decirle a Europa que nosotros estamos preparados, que estamos dispuestos a seguir avanzando, y que lo que queremos ahora ni que hablar es que nuestros socios del Mercosur hagan lo propio para poder sentarnos con Europa y decirle, bueno, ¿y ustedes cuándo? Por su parte, el ex vicecanciller colorado Nicolás Albertoni valoró positivamente la votación y dijo que este acuerdo trasciende los partidos políticos. Muy contentos, yo creo que efectivamente es un logro que se ve como común, porque fíjense que se dio el dato anecdótico que inician las negociaciones, se ha dicho hasta el cansancio en estos días, pero en el 95 con Sanguinetti, de hecho formalmente después las negociaciones en el año 2000, pero lo concluye el presidente Luis Lacalle Pou durante su gobierno en diciembre del 24 y se está ratificando con un gobierno del Frente Amplio. O sea que yo creo que esa historia muestra que a veces cuando estos logros de estados terminan siendo no como una búsqueda que sean de alguien en particular, terminan siendo de todos. Y pocas veces yo creo que se da en la historia esa dualidad de, bueno, lo celebramos todos y más allá de quien hoy le toque estar en gobierno, yo creo que trasciende efectivamente en los gobiernos. La votación en diputados fue de 91 en 93 presentes. Los dos representantes nacionales que votaron en contra fueron los integrantes de Identidad Soberana, Gustavo y Nicole Salle. Cambiamos de asunto, pero seguimos en el Parlamento, porque la Comisión Parlamentaria Especial conformada para investigar la compra de las patrulleras OPB va a convocar a varios exministros de Defensa Nacional, entre otras personas que ocuparon y ocupan cargos jerárquicos. Serán llamados, por ejemplo, los exministros de gobiernos Frente Amplistas Luis Rosadilla y José Bayardi, así como los nacionalistas Armando Castaín-Debat y Javier García, quien actualmente es senador. A su vez, según informó La Diaria, se citará a autoridades del actual gobierno que participaron del proceso de rescisión del contrato, así como a 4 excomandantes en jefe de la Armada y a militares que asesoraron en el proceso de adquisición de las patrulleras. También se prevé citar a integrantes del Tribunal de Cuentas, a representantes del estudio del Piazo, que asesoró al gobierno anterior antes de la firma del contrato, al abogado Gonzalo Fernández, quien se ofreció para mediar en nombre de Cardama, y además al propietario del astillero español.
Y el director general del astillero Cardama, Mario Cardama, dijo a MD Noticias desde Vigo, España, que si es convocado en esta comisión especial del Parlamento que investiga la compra de las lanchas, estaría dispuesto a viajar a Uruguay y presentarse siempre y cuando sus representantes legales así lo recomienden. Sí, también dijo que no tiene inconveniente en decir la verdad acerca de lo que le pregunten. Aquí se conformó una comisión investigadora que va a analizar todo el procedimiento de compra de lanchas patrulleras y se resolvió ayer que uno de los convocados para asistir a esta comisión investigadora es usted como propietario del astillero. Quería consultarle si ha tenido alguna información y si está dispuesto a venir a Uruguay a participar de esta comisión. Bueno, yo no estoy ni dispuesto ni dejo de estar dispuesto. Cuando me convoquen, si me convocan, que yo lo sé, no tengo ninguna noticia, pues hablaré con mis abogados y lo consideran, pues iré. No lo sé, no puedo contestarle esa pregunta. Obviamente, si sus abogados se lo aconsejan, usted no tiene problema en venir. Yo no, salvo que me vayan a apresar, no tengo ningún problema de ir, continúo a tenerlo. Correcto. Si a mí me convocan y mis abogados me dicen que vaya, yo voy. Si me dicen que no vaya, no voy. No sé, o sea, no... Pero es adelantarme a cosas. A mí no me han convocado. Cuando me convoquen, lo consultaré con los abogados. Porque no tengo ningún problema en decir la verdad si tengo que ir a cualquier sitio. Una duda. Usted, como ha estado analizando ahora todo este tiempo lo que ha pasado, ¿ya recibió la comunicación oficial de la rescisión? Bueno, yo no... Ya le he contestado lo que me ha preguntado, pero no hay más comentarios. Seguimos de la política de no hacer comentarios sobre el tema. ¿Vale? Otro asunto, las autoridades del Ministerio de Salud Pública aseguraron que el agua que potabiliza OCE es precisamente potable y además segura. Sí, representantes de esta cartera se reunieron con técnicos del Ministerio de Ambiente, también con técnicos de OCE, tras la difusión de un informe por parte de la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que indicó para un periodo específico la presencia de trialometanos en el agua por encima de los parámetros establecidos. El intercambio tuvo lugar tras los episodios de color en el agua de OCE y del informe de la URSEA que señala la presencia de trialometanos en valores por encima de los recomendados en la normativa. Estos son químicos que derivan del proceso de potabilización con cloro. Siempre nos preocupa cualquier cosa que puede poner en riesgo y nosotros nos regimos por las pautas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la potabilidad y que pueda tener siempre el agua en nuestro país. ¿Usted toma agua de OCE? Yo tomo agua de OCE con un filtro. La directora general de Salud del Ministerio de Salud, Fernanda Nosar, sostuvo que el agua es absolutamente potable y segura y dijo que las reuniones con OCE son habituales. No estamos en un contexto especial, estamos en una circunstancia habitual de todos los veranos. Ya les digo, muchas veces vinculados con la temperatura. Se puede tomar agua de canilla. Nosotros salimos incluso a consultar acerca de cuál es la costumbre de los uruguayos, si tienen filtros, si compran bidón. Sí, primero, el agua es potable y se puede tomar en nuestro país, por suerte, agua de la canilla, como decimos habitualmente. Después cada uno tiene sus costumbres, sus posibilidades. Agua con filtro, agua con gas, agua comprada, pero el agua de la canilla potable de OCE se puede tomar. Lo que se puede decir entonces es que... Y a raíz de la detección de valores de trialometanos por encima de los parámetros permitidos en el agua de OCE, MD Noticias salió a la calle a preguntar a la población si han modificado el consumo del agua en el último tiempo. Sí, y el uso de filtros, recién escuchábamos hablar de eso, y también la compra de agua envasada, digamos, son algunos de los recursos a los que alguna parte de la población echa mano, digamos, para no tomar directamente el agua que viene por la canilla. Cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. ¿Usted consume agua de la canilla? No. Ayer abrimos la canilla y el solo olor ya estaba fuertísimo, la verdad. Deberíamos todos poder tomar agua de la canilla normal, ¿no? Se supone que es agua potable, pero aún así tampoco la respetamos y ahí tenemos. ¿Consumís agua de la canilla? No, sinceramente no. No consumo hasta para cocinar, solamente para lavar. Me acostumbré con los bidones. Así que te abasteces a bidones. Sí, totalmente. ¿Cambió la confianza del servicio de OCE como tal? Sí. La tomo de la canilla, pero pasa por un filtro. ¿Tenés filtro? Sí, o la hiervo. Desde el 2008 que no tomo agua de la canilla.
Del 2008, ¿por qué esa fecha específicamente? Fue cuando empezó el problema del agua, me parece a mí, que salía turbia. ¿Tomás agua de la canilla? No, para nada. Directamente sabe horrible el agua de la canilla, espantosa, entonces no tomo para nada. ¿Eso lo venís notando desde hace un tiempo? Desde hace un tiempo sí, antes, o sea, nunca tomé agua de canilla porque yo soy de Minas. Ahora cuando vivo en Montevideo igual la probé una vez y la verdad que no, es espantoso, sabe a cloro o agua sucia. Tengo filtro. ¿Y por qué tomó la decisión de poner el filtro? Y por lo que ha pasado en el último año. Que el tema del color, que ahora el tema del cloro. Además se nota la diferencia en el filtro, cuando sale el agua del filtro se nota. Está media fea en la piscina, el tema de la piscina. Está media turbia, de color medio feo. Para tomar, la verdad que no. No. Siempre estamos comprando así botellas. Antes consumía mucha agua de la canilla, pero ahora sabe mucho como a lavandina. Y sale 150 más o menos un bidón de 5 litros. Póngale que se consume cada 3 días, se gasta un bidón. Y saque la cuenta, si tienes uno cada 3 días, 2 semanales, unos 12 al mes, tal vez un poco más. Cuando uno quiere beber, pero el agua no está cerca. Y seguimos agregando información vinculada a este tema, porque la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía denuncia falta de acciones y de información confiable de parte de los organismos estatales implicados ante la presencia, por un lado, de coliformes en el río Santa Lucía y por el otro de trialometanos en el agua de OCE por encima de los parámetros establecidos en la normativa vigente. La organización sostiene que más allá de estos eventos, la calidad del agua del río es un problema que se viene agravando desde hace años, principalmente por el avance del modelo productivo. La Asamblea por el Agua del río Santa Lucía sostiene que las causas posibles de la afectación del agua son varias: los desechos industriales, las aguas servidas, el modelo productivo actual y la falta de fiscalización del Estado. El problema principal es el avance que ha tenido, la expansión que ha tenido el modelo productivo en la cuenca del río Santa Lucía, en toda la cuenca del río Santa Lucía. No queremos desviar el foco de eso, porque uno piensa, los coliformes, no me puedo bañar, hay bandera sanitaria, justo coincide con que hay algunos focos del suministro de agua por OCE en alguna zona de Montevideo que está siendo afectado. Entonces, digo, ya la cuenca está siendo deteriorada desde hace muchos años, décadas te diría. Bueno, seguimos adelante, cambiamos de asunto. Les contamos que los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Ambiente y de Salud Pública trabajan en coordinación para vigilar la situación epidemiológica ante los casos de gripe aviar detectados en animales que hasta el momento provocaron la muerte de 3 cisnes de la especie Coscoroba. Sí, y uno de los objetivos más importantes es evitar que el virus se propague a aves vinculadas a emprendimientos productivos. Virginia Russi, encargada de Sanidad Avícola en los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, explicó el plan de contingencia llevado adelante por los organismos estatales. Lo que se hace en todos los casos es un rastreo de la zona que, dependiendo de las características de la zona, puede ser de 5 o 10 kilómetros para verificar que no hayan otras aves afectadas, domésticas o silvestres, porque lo que tenemos que tender a hacer es bajar la carga viral para evitar la difusión del virus a otras especies o a otras o animales domésticos y, por supuesto, la avicultura comercial, que es uno de los objetivos más importantes de Maldonado y Rocha. Terminaron los rastreos, no se encontraron aves afectadas. Sí hay, por supuesto, el problema en la laguna que hay que seguir atendiendo. Ahora se está haciendo el trabajo en Canelones y Maldonado, ahí en la zona de influencia del arroyo Solís Grande. Y bueno, y hoy ya comenzó el trabajo en el área de influencia en Colonia, en la parte de la Iña de Estanzuela. Y estamos trabajando en un virus que está en el ambiente y en la región. Es decir, que esto lo que tenemos que hacer es evitar que entre a las casas de familias que tienen aves, encerrándolas, evitando
la unión entre vida silvestre y doméstica, y por supuesto en las granjas avícolas extremar las medidas de bioseguridad. Nos encontramos desarrollando justamente muchas actividades de vigilancia y sobre todo de retiro de cadáveres de aves ya afectadas que puedan ser rápidamente enterrados, en esta idea de disminuir lo más tempranamente posible la carga viral que exista en el ambiente de este virus y evitando que se siga propagando a diferentes zonas. Seguir trabajando en esta vigilancia los primeros 15 días, que es el foco principal ahora de poder retirar lo más posible el virus del medio, digamos, y evitar futuros contagios. Seguimos hablando de este tema porque, precisamente por todo lo dicho, las autoridades trabajan de forma coordinada con el sector avícola, o sea, con el sector comercial, para evitar la propagación de la gripe aviar, y para ello recurren, atención, a extremar las medidas de bioseguridad e instan también a evitar, por un lado, el contacto con aves enfermas o muertas, y también a notificar a las autoridades sanitarias ante cualquier sospecha que se presente. El sector productivo se debe vacunar, pero se informó que no existe riesgo en el consumo de carne aviar faenada si esta es certificada por los organismos de control. Tenemos nosotros las medidas de bioseguridad en las granjas para asegurar que el virus no pase de lo silvestre a las aves comerciales. Pedimos a los colegas avicultores aplicar esas medidas que tienen, porque el Ministerio, cuando le habilita la granja, le exige esas medidas, aplicarlas. Todos los cursos que hemos hecho con la Asociación de Fasioneros y junto con el Ministerio con Sanidad Animal tienen que dar su fruto ahora es cuando se pone a prueba. Es una gripe de alta patogenicidad, ¿no? Entonces, al galpón que entre hay que eliminar todas esas aves, todo el perímetro de eso va a tener un control muy estricto. Bueno, lo de destacar, sí, que la población consume faenado, eso son aves que van habilitadas, van certificados a la planta de faena y ya el producto faenado no tiene ningún riesgo. Esto, para el humano tener problemas, tiene que estar muy en contacto con las aves. Por eso sí se pide a los granjeros que se vacunen, ¿no? Es el pedido que hace el Ministerio. Ya lo venimos haciendo de la campaña anterior, de la vacunación de los operarios que están en contacto con las aves, ¿no? ¿En qué escenario de contagios puede variar el precio del pollo, los huevos, los derivados? No, si entran en la parte de aves comerciales, bueno, depende cuánto impacte, ¿no? Si es una sola granja, no va a tener variación. Hay una muy buena producción este año. Se había recompuesto algún problema que hubo con reproductoras que no se habían podido traer de Argentina, pero ahora hay una muy buena producción. Un galpón, una granja no va a tener problema. Ahora pasamos a la agenda capitalina porque la Intendencia de Montevideo comunicó que superó unas de las metas que se había fijado para este año en materia de limpieza. Según se informó, en menos de 24 horas resolvió 86% de los reclamos acumulados a través de la vía de comunicación existente en WhatsApp. La información suministrada por el Departamento de Desarrollo Ambiental indica que alcanzar esta meta en materia de limpieza fue posible incluso luego de haber ampliado a todo el territorio con presencia de contenedores callejeros el servicio de reclamos a través del WhatsApp 092-250-260. Los datos muestran que se obtuvieron picos de respuesta de hasta 86% en un plazo máximo de 24 horas, superando la meta anual de 80% que se había puesto la nueva administración al iniciar la gestión en julio de 2025. El servicio de reclamos busca solucionar problemas vinculados a los contenedores callejeros, como la acumulación de residuos a su alrededor o la falta de espacio por el no vaciamiento. Comenzó de manera piloto en 2023 en los municipios B, C y CH y fue ampliándose paulatinamente a los 5 restantes. Más allá de este mecanismo para responder a reclamos atendidos mediante los llamados motocarros, el sistema está compuesto por 117 circuitos que cuentan en promedio con 100 receptores de residuos cada uno. Su funcionamiento y operatividad pueden ser monitoreados en tiempo real desde el portal de la Intendencia, que publica diversos datos sobre los resultados, como así también mapas con la ubicación de los contenedores y de los camiones que recorren la ciudad, actualizándose cada pocos minutos. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y ya que abrimos la agenda montevideana, lo que sigue, el móvil de Martín Duarte, que viene con otro tema vinculado a Montevideo y a las lógicas comerciales. Adelante, Martín.
Bueno, ¿qué está pasando, Martín, con los comercios, en este caso los comerciantes que ya trabajan de hace un tiempo en estos paseos en calle? En particular vamos a estar hablando de parte de la historia de los populares techitos verdes aquí en la zona de 18 de julio. Sector comercial que fue inaugurado ya por 1991, les decía, primera intendencia de Tabaré Vázquez aquí en Montevideo, y que utilizó la lógica de reubicar a algunos comerciantes ambulantes que estaban distribuidos por 18 de julio en particular y otras avenidas. A partir de eso surgen distintos paseos comerciales, no solamente en el centro, sino también en La Unión, en Paso Molino, que aprovechaban un poco la lógica del movimiento en esta zona, con el banco hipotecario, con el banco de previsión social y los pagos que hacían que muchas personas, se dieran una vuelta y compraran en estos emprendimientos. Allá por el año 2020 se dio toda una transformación. Recuerdan que años atrás también se generó la polémica por el traslado del monumento de Manuel Oribe, que estaba en este sitio y que cruzó la avenida 18 de julio para instalarse en la plazoleta allí en Rivera y 18 de julio. Bueno, lo que están detectando los comerciantes es el vaciamiento de algunos de estos comercios. Aquí en los Techitos Verdes no llegan a 100 los puestos, pero hay alrededor de 35 que no están ocupados, y hay días que abren sus emprendimientos y la caja se va en cero. Conversamos con ellos acerca de la realidad y cómo ha cambiado también los hábitos de compra de los uruguayos. Verde esperando entre la niebla, todo puede cambiar. La situación viene mal, digamos, ¿no? Media crítica en cuanto a las ventas. La gente ha optado por otras formas de compra, eso es algo que es indiscutible. Acá la feria funcionaba fundamentalmente con los pagos de la caja, de jubilaciones, todo lo que son las oficinas públicas que nos rodean. Después de la pandemia eso cambió. Ya antes el BPS había descentralizado los pagos y eso ya había mermado bastante las ventas. Después vino la pandemia y eso hizo que prácticamente todos los trámites que se hacían acá en la vuelta, banco hipotecario, EGI, qué sé yo, todo, el Ministerio de Salud Pública, todo, ahora es todo a través de internet, ¿no? Entonces eso hizo que viniera menos gente a la zona ahora, nueva forma de la gente compra por internet, Temu y todo lo que todo el mundo habla, también merma las ventas, tenemos muchos locales vacíos y faltan rubros para que la feria sea un poquito más atractiva. Entre las penumbras me hago nada y revivo. La feria tiene 94 locales y tenemos alrededor de unos 35, 37 que están vacíos. O sea que es un porcentaje muy alto de la feria, inclusive del lado de Fernández Crespo, que es la cara más visible de la feria, es donde más locales vacíos tenemos. Esos puestos ocuparlos con rubros que hoy no tenemos. No solo rubros, porque a ver, la ley de la venta callejera es muy vieja y no está actualizada, entonces hay un montón de cosas nuevas. Yo ponía el ejemplo de los celulares, pero pueden ser otras cosas que surgieron después, que se hicieron en la feria, que no están dentro de los rubros permitidos, digamos. Nosotros hablamos de una pequeña barbería, de una manicure, de una cerrajería, de un pequeño taller de bicicletas. En la administración pasada no tuvimos suerte, o sea, estos planteos no son nuevos, esto ya se viene arrastrando, y en la administración pasada se habló mucho, pero no se hizo nada. Con esta nueva administración, bueno, ya tuvimos primero una presentación, digamos, ya después tuvimos una reunión formal donde quedó el compromiso de que en principio, a mitad de año, en 6 meses, esto se revierta y ya estén todos los locales ocupados. Bueno, esta es la realidad de los Techitos Verdes, aquí sobre la zona de 18. También conversamos con los comerciantes del mercado del Cordón, donde funcionaba la terminal de ómnibus hace mucho tiempo, allí entre Uruguay y Mercedes y Arenal Grande, a partir también de proyectos que están trabajando con la Intendencia, con la nueva administración. Hoy tuvimos contacto justamente con voceros de la Intendencia que vienen trabajando en conjunto con los comerciantes para tratar de rehabilitar de alguna forma y hacer un nuevo llamado para que otros emprendedores ocupen los puestos y también diversificar la oferta con lo que puede ser una plaza de comidas que atraiga de alguna forma el público. Esto está proyectado en poder en estos
primeros 6 meses poder, bueno, hacer un nuevo llamado y rehabilitar algunos de estos puestos, a saber, cuando se acordó allá por el año 2020, esta reestructura, en particular en los techitos verdes, lo que es el pago que hacen los comerciantes para mantener la zona, bueno, fue exonerado por parte de la Intendencia, pero acá los distintos comerciantes pagan una cuota de alrededor de los 1.200 pesos para mantener, el acuerdo con la Intendencia es mantener la limpieza, los baños justamente que están disponibles. Pero si les parece, compartimos la otra realidad, en este caso del mercado del Cordón, también una lógica de 80 comercios donde están funcionando 4 o 5. La situación está muy difícil, somos personas ya grandes, que no tenemos, digamos, ahora un lugar donde ir a trabajar, porque con nuestra edad tampoco lo podríamos hacer. Entonces, la situación es difícil. El flujo de gente últimamente no es mucha, tenemos y el semáforo inclusive que no nos favorece porque hay que cruzar en L. Entonces, y el flujo de gente, o sea, la modalidad de compra también ha cambiado mucho. Estaría bueno que esto cambiara, porque somos 20 permisarios, que éramos 140 que bajamos acá abajo. Esto antes era el control, después los ómnibus lo pasaron para Tres Cruces, pasó a ser Mercado Cordón, la nueva estructura, que esta nueva estructura no nos favoreció a nosotros. Perdimos mucho público por el tema de la movida de los ómnibus, o sea, los encuentros, no tenemos plaza de comida, que sería un lugar que la gente vendría a comer o a estar. Y en el mercado hay más o menos alrededor de 88 locales, funcionando más o menos serían 32, de los cuales a veces no venimos todos, ¿no? ¿Por qué ese porcentaje tan bajo? Y porque mucha gente, viene como puede, porque viste que si vos te vas 2 o 3 días sin abrir caja, también es difícil. En este momento estamos exonerados por la Intendencia. Un repago no vendría para nada mal. Gente que venga hacia acá, una plaza de comida y que vengan más puestos, más feriantes, gente que quiera trabajar, que llene el lugar. De a poco somos menos. Entonces, cuanto menos somos, es mejor, es más fácil. La realidad es esa, es más fácil para que no estemos más. Este predio vale un dinero, es un predio que vale un dinero. Yo, por ejemplo, me aferré a la feria porque me crié en esto y en sí no tengo estudios. Y tengo 40 años, y por más que me larga a estudiar, ya no es lo mismo. Y seguimos adelante con más información. Les contamos que el Congreso de Intendentes aprobó la creación de una comisión especial que antes del 17 de marzo presentará una propuesta para rebajar el valor de las multas de tránsito. Habló de esto uno de los integrantes del Congreso, el intendente de Canelones, perteneciente al Frente Amplio, Francisco Leñani, que dijo que en esto de las multas no hay afán recaudatorio, sino que se busca, por un lado, bajar la morosidad y por otro, la siniestralidad. La idea es hacer un análisis para llevar multas que la gente sea posible que las pague. Después hay que ver qué bajas podemos analizar y en qué rango, ¿no? O sea, a mí se me ocurre que en aquellas multas que duplica la velocidad permitida, bueno, hay que ver si es razonable bajar de las 15 UR o no. No sé, lo vamos a estar discutiendo en las próximas horas. ¿En cuánto impactaría, por ejemplo, la recaudación o cuánto es en Canelones puntualmente? En el caso de Canelones, nosotros hoy tenemos una coyuntura especial. Desde el desenganche de las multas con las patentes, tenemos una morosidad de un 40%, cuando antes era una morosidad de entre un 10 y un 15%. Eso hoy significa unos 5 millones de dólares. Nosotros pensamos de que se va a pagar con una bonificación, con un descuento de un 50%, en la medida que se paguen todas, que en general no se pagan todas, porque tenemos una morosidad de siempre entre un 10 y un 15%, estamos hablando de 2 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no tiene un afán recaudatorio. El cobro total de multas en la Intendencia de Canelones representa el 3% del presupuesto anual. Seguimos mirando hacia las intendencias, ahora hacia la de Colonia, porque la Junta Departamental de Colonia precisamente prohibió la tarea de las personas cuidacoches en ese departamento, ya que derogó una ordenanza del año 2004 que regulaba la actividad. Sí, la bancada blanca impulsó este cambio motivado por problemas de convivencia, mientras que el Frente Amplio se opuso por considerar que no se tuvieron en cuenta alternativas para unas 40 personas que se quedaron sin trabajo.
El cambio fue promovido por el edil nacionalista Julio Basanta, quien, según publicó El Observador, además de decir que algunas de las personas que cuidaban coches incurrían en acoso y coacción, afirmó que tampoco era correcto que se les dieran potestades para cuidar vehículos porque la vigilancia y la seguridad dependen de la policía. El intendente Guillermo Rodríguez apoyó la modificación normativa. En cambio, el edil frente amplista Emanuel Martínez la rechazó por entender que se desatendió la parte social del problema. Porque estamos hablando obviamente de personas que no eligen estar todo el día en la calle por este hobby, como yo decía, digamos, por gusto, sino que han sido empujados por circunstancias de su vida a realizar ese tipo de actividades diarias. Entonces, bueno, difícilmente esa gente, sin un apoyo, sin una ayuda, pueda reinsertarse laboralmente en el mercado formal. Entonces, me parece que esto a las apuradas había que sacarlo, de alguna manera responde a una visión ideológica que se está teniendo del tema, que perjudica a unas 20 personas. Yo no niego que algunas de ellas hayan podido tener algún tipo de acción, bueno, que confronte con la gente, algún tipo de presión, que a veces, bueno, los vecinos se sienten un poco preocupados, pero claramente estamos hablando de los menos y si estamos hablando de 20 personas, es mucho más fácil trabajar con esas personas que están generando un conflicto y no eliminarle a todos los demás que en muchos casos eran personas conocidas y que estaban haciendo una actividad que en realidad tenía un amparo legal que uno no tiene. Según Martínez, había unas 20 personas registradas para cuidar autos en la nómina ahora derogada, que sin embargo estaba desactualizada y además de ellas habría 20 más realizando la tarea. Pasamos a la agenda sanitaria porque la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, asumió que hay dificultades en la cobertura de las guardias de psiquiatras en todo el sistema de salud. Y también dijo que hay un proceso de negociación en marcha para mejorar las condiciones asistenciales en el Hospital Vilar de Bo. Dificultades que tenemos en el área de salud mental, dificultades que tenemos en cubrir las guardias por parte de médicos psiquiatras, tanto de adultos como de niños, en instituciones de asistencia médica colectiva y en las instituciones de la Administración de Servicios de Salud del Estado y particularmente en el Hospital Vilar de Bo, pero los hospitales generales también tienen dificultades. El Hospital de Clínicas en marzo va a inaugurar la sala de salud mental, hoy hay guardia de psiquiatría en el Hospital de Clínicas y tenemos dificultades en la cobertura, para eso estamos trabajando con la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría para ver cuáles son las condiciones que hagan que hoy no tengamos dificultad en la cobertura. Para nosotros es uno de los compromisos más grandes que tenemos. Lustenberg se refirió al reclamo de familiares de pacientes internados en el Hospital Vilar de Bo, luego de largas esperas para ser atendidos, al tiempo que los trabajadores también exigen obras urgentes. No puede ser que tengamos guardias descubiertas en hospitales generales o en hospitales donde la gravedad de los pacientes amerita que siempre tengamos médicos psiquiatras de guardia junto con otras disciplinas. Hoy estamos en una etapa de negociación. Las medidas se anuncian cuando se termina la negociación y yo espero que estemos llegando a acuerdos con los llamados, con las condiciones económicas y laborales que los médicos con esta disciplina precisan para ejercer su profesión. Ahora cambiamos de asunto, agenda educativa vinculada a los días que vienen, porque estamos bien cerca del comienzo de los cursos y en este contexto la Administración Nacional de Educación Pública publicó en su página web quienes tienen la posibilidad de cobrar el bono escolar de 2.500 pesos que se pagará a partir de marzo. Sí, desde el 3 de marzo, como decías, más de 143.000 escolares van a acceder a este beneficio junto con las asignaciones familiares, mientras que 27.000 familias lo harán a través de las redes de cobranza y de pagos. El bono escolar prevé el pago de una partida de 2.500 pesos y para esta instancia está destinado a familias de los quintiles 1, 2 y 3. Este año el beneficio llegará a 56.000 niños y niñas más que en 2025.
Para acceder a este derecho, las familias no tienen que realizar ningún trámite, ya que la mayoría lo recibirá sumado a las asignaciones familiares. En otros casos, se podrá cobrar en las redes de pago existentes con la cédula del beneficiario. El año pasado, el bono escolar se entregó a 114.000 escolares. En la página web de la ANEP, www.anep.edu.uy, se puede acceder al buscador ingresando al link Bono 2026 de apoyo económico. Allí, con la cédula de identidad del niño o niña, se puede conocer si se tiene derecho a cobrar el bono. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos con las derivaciones que sigue teniendo el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, que afectan directamente, en este caso, a algunas personalidades, como la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y su ex esposo, el ex presidente Bill Clinton, quienes deben declarar ante una comisión del Congreso. Hoy lo hizo Hillary a puertas cerradas, donde se supo que manifestó no conocer ni tener ningún tipo de contacto con Epstein, algo muy distinto a lo que ocurre con su esposo, que deberá declarar en el día de mañana, y dijo que en realidad lo que se persigue es encubrir las responsabilidades del propio Donald Trump, y señaló a la fiscal general Pam Bondi como alguien que precisamente participaba de ese encubrimiento. Todo esto en un contexto de derivaciones que siguen salpicando a grandes figuras de la élite mundial, como por ejemplo el presidente y director general del Foro Económico de Davos, nada más y nada menos. Estamos hablando de Borge Brende, quien tuvo que renunciar precisamente por los vínculos con Epstein. En su declaración inicial ante el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Hillary Clinton cargó contra las autoridades responsables por la investigación del caso del financiero, subrayando que debería exigir, entre otras cosas, que el secretario de Estado Marco Rubio y la fiscal general Pam Bondi testifiquen por qué la administración Trump está abandonando a las supervivientes y favoreciendo a los responsables de la trata de personas. Ustedes me han obligado a declarar plenamente conscientes de que no tengo ningún conocimiento que pueda ayudar a su investigación con el fin de desviar la atención de las acciones del presidente Trump y encubrirlas pese a las legítimas exigencias de respuestas, manifestó Hillary, afirmando que no tenía conocimiento de sus actividades delictivas ni recuerda haberse encontrado nunca con el financista. En los documentos existen al menos 5 fotos en las que aparecen Bill Clinton, 2 de ellas junto a Jeffrey Epstein, donde se ve al expresidente en un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, tomando de la cintura a algunas jóvenes o nadando con quien fuera pareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell. Y según los documentos, el exmandatario voló en el avión de Epstein al menos 16 veces a principios de la década del 2000, mientras que el financista visitó la Casa Blanca 17 veces durante su mandato. Mientras tanto, el presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos, Borge Brende, anunció este jueves su decisión de dimitir de sus cargos en el organismo, pocas semanas después de que se abriera una investigación independiente sobre su relación con el fallecido delincuente sexual. Brende, que asumió la presidencia del foro en 2017, comunicó su decisión tras las últimas publicaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que indican que estuvo en 3 cenas de negocios con el fallecido financista en 2018 y 2019, además de haber mantenido contacto por correo electrónico y mensajes de texto. Y ahora hablemos de los que no le importan a nadie, de los que mueren tratando de llegar a un mundo mejor en aguas del Mediterráneo, en aguas del Atlántico o también atravesando el tapón del Darién, por citar algunos de los casos más emblemáticos. La Organización Internacional de las Migraciones dijo que son casi 8.000 los muertos en el año 2025 tratando de llegar a Europa, a Estados Unidos, a través del mar o a las Islas Canarias, como es el caso del Océano Atlántico. Si bien la cifra se redujo un poco en relación al 2024, algunos lo atribuyen a las medidas antimigratorias de Estados Unidos, pero también se considera que sigue siendo grave la situación teniendo en cuenta que este comienzo de año fue el más mortífero desde que se cuentan las muertes en el 2014, con más de 600 casos. El
Al menos 7.667 personas murieron o desaparecieron en las rutas migratorias en 2025, un 16,7% menos que el año anterior, aunque la cifra es probablemente subestimada, indicó la Organización Internacional para las Migraciones este jueves. Según el organismo, los datos muestran la magnitud mundial persistente de la crisis y pidió el desmantelamiento de las redes de traficantes de personas que explotan a los migrantes y ponen vidas en peligro, ya que cuando las vías seguras son inaccesibles, las personas se ven obligadas a emprender viajes peligrosos y quedan en manos de traficantes, lamentó Amy Pope, directora general de la organización, citada en el comunicado. La disminución del número de muertos, que alcanzó 9.200 en 2024, se explica por la disminución del número de personas que emprendieron rutas migratorias irregulares, especialmente en América, mientras que en 2025 las travesías marítimas fueron las más mortales, ya que al menos 2.108 personas perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo y 1.047 fueron registradas en la vía que va de África hacia el oeste al Atlántico en dirección a las Islas Canarias. En otro orden, la OIM informó que el 2026 tuvo el comienzo de año más mortífero en el mar Mediterráneo desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 2014, con 606 personas muertas o desaparecidas. Y la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador parece escalar luego de que el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa decidiera aumentar los aranceles del 30 al 50% a las importaciones colombianas, algo que ha tenido una respuesta de contrapartida por parte del gobierno de Gustavo Petro. Todo esto se da en medio de negociaciones que se mantienen, pero que no logran todavía solucionar un problema que se planteó a raíz de la decisión de Ecuador, porque entiende que Colombia no hace lo suficiente para salvaguardar la frontera común en relación al crimen organizado y el narcotráfico. Tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia, Ecuador se ve en la obligación de adoptar medidas soberanas, señaló el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, por lo que a partir del 1 de marzo se dispone en el incremento de la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, pasando del 30 al 50%, según dijo. El gobierno ecuatoriano sostuvo que la decisión responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta, que es enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera. La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó en enero pasado cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington, anunció la aplicación de una tasa de seguridad del 30% a productos colombianos desde el 1 de febrero, una medida que, según explicó, respondía a la falta de acciones firmes del país vecino contra los grupos criminales y el narcotráfico. La imposición mutua de aranceles entre ambos países, agravada por la decisión de Noboa de aumentar a un 50% la tasa, castigará con fuerza las importaciones energéticas desde Colombia, así como a los productos farmacéuticos y vehículos, los 3 rubros que más ingresos aportan a Bogotá, mientras que las importaciones madereras desde Ecuador, sumadas a las de preparaciones y conservas, pescadería y aceite de palma, sufrirán las represalias del Ejecutivo de Gustavo Petro. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. El Comité Imperialista de Solidaridad por Cuba y los Pueblos del Mundo, que entre otras organizaciones integran el Frente Amplio, el PIT-CNT y FUCBAM, convoca a una caravana para este próximo sábado, 27 de febrero, en rechazo a la intensificación del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. Habló de esto el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que invitó a participar a la ciudadanía, afirmando que debe estar justamente la ciudadanía uruguaya a la altura de lo que definió como la histórica solidaridad del pueblo cubano con Uruguay. Estamos convocando a una caravana el día sábado 28 de febrero. Hay en los distintos barrios lugares de concentración que ya están establecidos y se unifica la caravana en el Palacio Legislativo y surgirá de allí en una circulación por el centro de la ciudad, en donde convocamos a esta caravana con el concepto de la paz contra el bloqueo imperialista y en solidaridad con el pueblo cubano. El pueblo cubano ha sido un pueblo absolutamente solidario,
Si nos remontamos en la historia, recién desarrollada la revolución, fue solidario con Uruguay en el año 59, cuando las inundaciones en Durazno, en una época muy difícil para la sociedad uruguaya, como fue el año 2002. Ellos donaron vacunas contra la meningitis. Más adelante, a través de la Operación Milagros, cientos de miles de compatriotas que no podían, digamos, ver, que no podían ver la sonrisa de sus nietos, accedieron a la visión gracias a los médicos cubanos. Estamos convencidos que no corresponde otra cosa frente a una agudización del bloqueo, que ya es un acto de guerra, digamos, porque inclusive intentan desviar las embarcaciones que pretenden llegar a Cuba en una gran manifestación de solidaridad con el pueblo cubano este sábado. Bueno, tenemos novedades en relación al conflicto lácteo que atañe con Conaprole. Sí, parece que se abrió una puerta, veremos si hacia un entendimiento final o no. De momento, lo que informó el sindicato de Conaprole es que debido a que Conaprole aceptó una propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ese colectivo sindical, el de Conaprole, decidió desde hoy a las 22 horas levantar las medidas de trabajo a reglamento que venía aplicando. Así que sobre ese escenario van a seguir las conversaciones y recién ahí sabremos si el diferendo que hace ya mucho tiempo se sostiene y que se profundizó en los últimos días se termina resolviendo. Sí, vamos a seguir monitoreando este asunto. Ahora es momento de pasar al tiempo con el pronóstico de Inumet para Montevideo y zona metropolitana. En primer lugar, compartimos lo que sucederá el viernes según las proyecciones de Inumet. La mañana estará algo nubosa y nuboso y la tarde y noche el cielo se presentará algo nuboso con periodos de nuboso. En lo que respecta a las temperaturas extremas, la máxima será de 26 grados y la mínima de 12 grados. Nos iremos reencontrando con las temperaturas veraniegas de aquí a unos cuantos días. Los números que están viendo ahí lo demuestran, porque el pronóstico del sábado marca un ascenso. Antes les cuento que para ese día no está previsto que llueva, ni en Montevideo ni en el área metropolitana. Por la mañana, el sábado, el cielo estará algo nuboso y por la tarde y la noche algo nuboso con periodos de nuboso. Y después lo que les decía de las temperaturas. La mínima prevista es de 13 grados y la máxima subirá a 30. Ahora sí, es momento de despedirnos. Quédense en la pantalla de TV Ciudad, que ya viene Lado B y luego Mirá Montevideo. Mañana habrá más información en vivo en la pantalla de TV Ciudad a las 13 con la primera edición de MBD Noticias y a las 19 cuando estaremos otra vez con Mariana. Chau, chau, hasta mañana. Que pasen bien.